esta videoconferencia, vamos a conocer un poco al respecto de nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Gustavo Martínez. Para eso colocamos acá nuevamente nuestra ficha compartida. Quien les habla, Peter Carrión. Soy la persona que va a estar junto con todos ustedes y el doctor para llevar la exposición del doctor. Eh, Mayormente está siempre el licenciado Domingo Medina, pero en esta oportunidad no está con nosotros. Y me tocó en el día de hoy hacer esta presentación con mucho gusto para todos ustedes, siempre consecuentes con la Escuela Nacional de la Magistratura y nuestras actividades. Ok, revisamos por acá. Adelantamos nuestra lámina que compartimos para ustedes y tenemos que el doctor Gustavo Adolfo Martínez Morales, doctor en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo, quien ha ejercido con anterioridad una trayectoria como abogado asesor, cuya formación profesional y académica se debe al Procurador del Pueblo, doctor Carlos Miguel Escarrá Malavé, con quien recorrió el país, primero difundiendo los contenidos y bases del proceso constituyente del año 1999, luego pregonando el texto de nuestra Carta Magna vigente, siempre presto al auxilio en los momentos del parto de la patria, buena y profunda, en cuya búsqueda incesante se hace presente, ayudando a construirla con criterio jurídico, como lo hizo desde sus tiempos de litigante al servicio del escritorio jurídico Escarrá y Asociados, del cual formó parte desde su graduación como abogado en el año 1997, donde tuvo la responsabilidad de liderar las distintas áreas del derecho público en los casos cursantes, especialmente en las distintas salas de la extinta Corte Suprema de Justicia y hoy Tribunal Supremo de Justicia, cortes y tribunales superiores de lo contencioso, administrativo y marítimo, para posteriormente orientar su actividad consultiva básicamente hacia el derecho aeronáutico y finalmente, desde el 13 de mayo de 2014, dedicarse a la academia, desde la Universidad Católica Santa Rosa, actual denominación de la Real y Pontificia Universidad del Valle de Santiago de León de Caracas, Universidad de Caracas. Primera universidad de Venezuela, transformada para erigirse como la primera universidad creada por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el año 1999, donde ha ocupado los cargos de consultor jurídico, decano fundador de la Facultad de Derecho y actualmente vicerrector de Asuntos Jurídicos. Ya sin más, vamos a darle la palabra a nuestro invitado y ponente el día de hoy, con esta ponencia, Juan Germán Rocio Nieves, héroe primado de la patria. Vamos a darle la palabra al doctor Gustavo Adolfo Martínez para que nos comente y dé sus palabras iniciales y comience a darnos su exposición. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Adelante. Muy buenos días a todos aquellos que están en este momento conectándose con la señal de la Escuela Nacional de la Magistratura. Quisiera que por favor a las personas que vemos allí en cámara nos hicieran la señal si nos están oyendo bien, cómo está la imagen. Muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por la receptividad en participar el día de hoy, destinarle un poquito de este tiempo que la Escuela Nacional de la Magistratura ha destinado bajo el liderazgo de un guariqueño por adopción, como es el doctor Guillermo Blanco Vázquez, quien ha ejercido responsabilidades judiciales en nuestro estado y que allá es muy apreciado, como es apreciado también por nosotros en la academia, haciendo vida aquí en la Escuela Nacional de la Magistratura y en las responsabilidades y estudios cursados en nuestra Pontificia Universidad Católica Santa Rosa. Agradezco esta invitación de parte de todas las autoridades de la escuela que
si bien es cierto, había sido pautada originalmente para el periodo denominado Semana Radical, en aras de favorecer a la audiencia que pudiera conectarse. Por motivos personales tuvimos que diferirla, posponerla, y ha coincidido el día de hoy, 14 de abril de 2021, con una semana flexibilizada, pero seguimos haciendo esto con la grata noticia que ha sido que pues la sala está totalmente llena, las inscripciones han sido totalmente ocupadas, la capacidad está totalmente abarrotada, y eso nos satisface y nos lleva a agradecerles nuevamente por participar. Nos ha tocado este tema de Juan Germán Rocio Nieves. A nosotros que nos identificamos como rocianos en muchos sentidos. En un primer sentido, porque venimos de vivir por muchos años de nuestras vidas en San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Rocio Nieves. Allá egresamos también de un liceo denominado Juan Germán Rocio Nieves, y hemos tenido la oportunidad de participar en una escuela de Derecho cuyo epónimo es casualmente Juan Germán Rocio Nieves, básicamente por el aporte que ha tenido este personaje de nuestra historia en la ciencia del derecho desde lo que era la antigua Universidad de Caracas, Universidad de Santa Rosa de Lima y del Valle de Santiago de León de Caracas, la primera universidad de Venezuela. Él se ha hecho o se hizo doctor en cánones y en derecho civil de nuestra universidad, y es un hijo ilustre de nuestra universidad. Allí lo vemos en la pantalla, en ese retrato de Juan Germán Rocio Nieves, un hombre, como ustedes pueden apreciarlo allí, en su plena madurez, un hombre que vivió 58 años, que para la época nació en 1763 y murió en 1821, pudiera considerarse longevo. Este personaje de nuestra historia, hijo ilustre de nuestra universidad, lo veo reflejado en ese escudo que ustedes están apreciando allí, que es el escudo del estado Guárico. El estado Guárico, de donde provenimos, así como también proviene la doctora Verónica, vallepascuense, que es nuestra anfitriona también acá en la escuela. El lema del estado Guárico es: si amas la libertad, ven a mis pampas. La libertad está reflejada en el escudo del estado donde nació Juan Germán Rocio Nieves. Nació en la población de San Francisco de Tiznados, y tal como ustedes lo pueden apreciar en ese escudo, en el centro, en la parte superior, pueden apreciar lo que llamamos un gorro frigio. Ese gorro frigio es el símbolo que utilizaron los hacedores de la libertad o los amantes de la libertad. Y pareciera una casualidad, pero
ese estado de donde proviene Juan Germán Rocio se hace presente y amante de la libertad como lo fue el mismo Juan Germán Rocio. En el día de hoy nos corresponde fomentar el conocimiento sobre este personaje desde una óptica multidisciplinaria de lo que representa Juan Germán Rocio, a quienes ustedes pueden apreciar allí. Dice de él, por ejemplo, Benito Raúl Losada en 1953, refiriéndose a él, dice: en los comienzos del siglo XIX, Rocio frisa ya en los 40 años. Hombre de recia contextura, de frente ancha y despejada, ojos oscuros y penetrantes, nariz pronunciada y recta, mejillas alargadas, labios finos y apretados y mandíbulas fuertes. Aquí intervengo yo, la descripción de lo que sería un típico llanero. Une a estos rasgos una expresión afable con un ligero tinte de ironía. Su apariencia, que infunde respeto, es la del pensador, de quien se espera siempre el consejo oportuno. Ya lo hemos visto como hombre sabio, honrado, leal, firme, competente, celoso de su honor, por encima de todas las cosas, agrego yo, y de su buen nombre. Allí cabe nuevamente la expresión por encima de todas las cosas. Además, Rocio ha dado muestras de su desinterés al prestar muchos de sus servicios en forma gratuita y al rechazar buenos empleos para continuar dedicado a su cátedra. Este es básicamente, desde el punto de vista fisionómico y desde el punto de vista de su conducta, cómo puede ser descrito en este momento donde recién sus restos han ingresado al Panteón Nacional y ha ingresado bajo un lema denominado el primer civil de Venezuela. Desconocemos mucho de Rocio, desconocemos mucho quién realmente es él. Para muchos, hoy en día, pudiera ser un bono del sistema Patria, y no pasa de eso. Para muchos hoy en día pudiera ser el nombre de un liceo, para muchos hoy en día pudiera ser el nombre de un municipio. De los dos que tengo información, llevan su epónimo en Venezuela, en Guárico y en Bolívar. Pero Rocio es mucho más que eso. Y trataremos de aproximarnos en el día de hoy a quién es él desde el punto de vista de estadista, desde el punto de vista de jurista, desde el punto de vista que nosotros hemos querido presentarles, acercarles el día de hoy para sensibilizarnos realmente quién era. La ponencia la hemos denominado Héroe Primado de la Patria, y en estos momentos pasaremos a evidenciar por qué sostenemos que esa denominación aplica a los efectos de nuestro Juan Germán Rocio. Acá en nuestras notas tenemos
algunas responsabilidades que le han tocado a Juan Germán Rocio, las iremos desarrollando en la medida que nos permita pues el desarrollo de esta conferencia pues en este sistema Zoom que nos permite conectarnos en estos momentos, pero también entiendo que tiene sus limitaciones. Primado, queremos nosotros referirnos a quien está por delante de. No es el único abogado, evidentemente. No es el único docente. No es el primero de ellos, menos aún. Pero sí pudiéramos decir que ha sido el preeminente en todo lo que se ha dedicado. Este personaje que nos ocupa asumió múltiples responsabilidades a lo largo de su vida. Fue profesor de nuestra universidad y sin ningún problema daba clases cuando faltaba algún docente. Pero resulta también que este personaje irrumpe en la historia por muchos motivos. Destacamos en este momento que él tuvo inclusive que entrar en un juicio contra el Colegio de Abogados de Caracas para poder ser admitido. ¿Y por qué se presentó esto? Porque lamentablemente su sangre no estaba limpia, que era el criterio para poder admitir a un abogado en la época. Y no estaba limpia porque era descendiente por parte materna de indios, a pesar de que era descendiente por parte paterna de milanés, italiano. Pero así, como dijo algún personaje, así son las cosas. Así de fuerte era el hecho de desempeñarse como abogado en la Venezuela de esa época previa a la independencia. Con su permiso, voy a tomar un poco de agua. Normalmente, cuando uno estudia a un personaje, lo sigue cronológicamente. Alguna parte de la cronología de Rocio he querido que ustedes conozcan hasta este momento. Pero nos interesa por encima de cualquier cosa identificar lo que sería en nuestro concepto un segundo aire en la vida de Juan Germán Rocio. Y digo un segundo aire porque fue una persona que en vida tuvo la oportunidad de revisarse, de desandar sus pasos, rectificar y aflorar su solidez de criterio frente a cualquier circunstancia. Eso lo hizo en los albores del nacimiento de nuestra república. Y luego de eso también pudo hacerlo, pudo agarrar un segundo aire en el momento posterior a el haber vivido la cárcel. Quisiera que nuestro estudio de Rocio básicamente partiera de ese contexto en el cual Rocio sale de la cárcel, y ya les voy a explicar por qué estuvo en la cárcel, y viene entonces
su oportunidad de alcanzar el mayor esplendor intelectual que nos ha podido brindar y que nos va a permitir entonces catalogarlo en el día de hoy para darle contexto realmente a la grandeza de Juan Germán Rocio Nieves, que, como ya lo van a ver en esta conferencia, fue un feminista también, y por eso el énfasis en utilizar el apellido de su madre, el apellido Nieves, porque precisamente en su honor él mismo tuvo que limpiar su sangre para ingresar como miembro del ilustre Colegio de Abogados. Partiendo precisamente de argumentos en los cuales el hombre o los hombres y mujeres nacemos iguales. Entonces, este personaje que nos ocupa el día de hoy se encargó de escribir una obra que quizás para la audiencia quisiera que con la señal de costumbre me indicaran si lo conocen. Es una obra que se llama El triunfo de la libertad sobre el despotismo. ¿Conocen ustedes esta obra? No conocemos esta obra hasta ahora. Quien lo conozca puede levantar la mano y hacer la señal, no lo conozco. Resulta importante referirnos a esto porque este señor sale de la cárcel donde estuvo preso hasta antes de 1816, que es el periodo que quiero destacar, al menos en este momento. Estuvo preso en la cárcel de Ceuta y estuvo allí por una razón, y es que cuando en Venezuela se pierde la Primera República, él está ocupando un cargo en el triunvirato, siendo uno de los presidentes de Venezuela y en su momento vicepresidente de Venezuela también. Se pierde la Primera República y Monteverde, violando el tratado de capitulación, lo apresa, y lo apresa pues con otras 7 personas a los que el mismo Monteverde denomina unos monstruos, los llamados 8 monstruos. Estoy revisando en este momento la biografía y tenemos que en el año 1812 es enviado a la cárcel de Cádiz, España. En 1813 es trasladado a la cárcel de Ceuta, en el norte de África. Él se fuga en febrero 17 con sus compañeros Madariaga, Ayala y Paz Castillo. Estos 8 monstruos a los que me estoy refiriendo, escribe Monteverde: presento a vuestra majestad esos 8 monstruos, origen y raíz primitiva de todos los males de América, que se confundan delante del trono de vuestra majestad y que reciban el castigo que merecen por sus crímenes. El único crimen que tenían ellos, en ese grupo estaba Rocio, era el de participar en la independencia de Venezuela frente a la corona de España. Y lamentablemente, desde ese año,
está privado de su libertad en la cárcel, pero este periodo es muy significativo para lo que queremos destacar en el día de hoy. Esta historia que les estoy relatando pasa por el siguiente evento. Él toma en la cárcel el tiempo para dedicarse a tomar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y con el estudio teológico, porque tenía una formación teológica al ser egresado en cánones de la Universidad de Caracas, hoy Universidad Católica Santa Rosa. Él hace una interpretación de lo que debe ser la libertad, lo que debe ser la soberanía, y que en ningún momento se justifica la tesis del derecho divino de los reyes. El poder no es una derivación de una voluntad de Dios. Y en esas sagradas escrituras encuentra la manipulación que permitió perpetuar en el poder a quienes se creían con un derecho divino para ello. Sin embargo, frente a ello, él escribe un libro que es el que les acabo de mencionar, que precisamente viene, que es su más grande obra, El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Es una obra donde él viene a justificar unos conceptos que han estado velados, han estado ocultos, no han sido estudiados suficientemente para quienes hemos desarrollado o desempeñado una tarea en el derecho público. Les puedo decir que el triunfo de la libertad sobre el despotismo es la primera gran obra de derecho público escrita por un venezolano. Es la pluma de Roscio quien se puede considerar como el primer tratadista de derecho público en Venezuela. Por eso es un libro que debemos conocer, es un libro que debemos digerir, es un libro que debemos estudiar. Porque ocurre que es la visión de un civil con un argumento de retórica donde capta la benevolencia del lector con un artilugio que es manejar lo que sería una confesión y coloca a Dios en segunda persona como que si estuviese dirigiéndose a Dios para confesar sus pecados, entre comillas, sus llamados pecados por la libertad, sus llamados pecados por la soberanía. Esos son los pecados que le va confesando a Dios nuestro héroe primado Juan Germán Roscio. Esta persona escribe este libro, o este héroe escribe este libro, sale de la cárcel y se traslada en un periplo que lo lleva por el Caribe, pasa por Jamaica en 1816
Y a pesar de la formación que tiene Juan Germán Rocio, civil, que nunca tomó las armas, ya en 1816 es un hombre que vive apasionadamente la libertad y escribe una carta a Martín Tovar, donde pareciera que coquetea incluso con la idea de tomar las armas si es necesario para llevar a cabo su sueño de libertad. Yo me voy a permitir buscar en las notas una de las cartas, esa carta a Martín Tovar, que se la envía en Kingston el 16 de junio de 1816, luego de manifestar su vocación americanista de la lucha. Le escribe: yo quisiera más bien obrar con las armas en la mano para vengar los agravios de la patria que escribir más de lo que he escrito. Nunca fue esta mi profesión, pero ella lo debe ser de todo hombre que ame la libertad y que aspira a darla a sus semejantes. También en esa carta agrega: morir en los campos de batalla, perecer entre las manos de los enemigos de la libertad, es muy glorioso para quien ha llegado a conocer el alto precio de ella y la suma importancia de romper para siempre los hierros de la servidumbre. Esta idea me consolaba en la prisión y no sentía sino morir antes de dejar escritas y publicadas las observaciones hechas en favor de la emancipación de todo el mundo colombiano. Son de preferencia todas aquellas que tienen por objeto el combatir los errores religiosos y políticos que afianzan la tiranía y la servidumbre. Luego de esta visita o de esta presencia en Jamaica, él pasa en 1816 fue esta visita, él pasa a los Estados Unidos en las postrimerías de ese año 1816, lo cual le permite prepararse para registrar los derechos de su obra cumbre, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, que, como se los he indicado, él mismo define como las confesiones de un pecador arrepentido de sus errores políticos y dedicado a desagraviar en esta parte a la religión ofendida por el sistema de la tiranía, porque la religión fue manipulada en la época para perpetuar en el poder al tirano. Llegamos así al año 1817. Ese año es muy significativo porque es el año donde ve la luz su obra ya mencionada, y ese año, cuando se edita y se publica, estamos hablando de enero de ese año 1817. Él está en una constante revisión y, habiendo participado en nuestra independencia, pues también sufre cárcel, tiene la oportunidad de ser autor y entonces lo hace para la exégesis. Él apoya sus argumentos en teólogos como San Agustín, cuyo modelo de las confesiones es adoptado
como punto de vista del discurso dirigido a Dios en segunda persona, apela a Santo Tomás para justificar el regicidio. Además, en otra perspectiva disimulada, introduce conceptuaciones de Descartes y Rousseau sin mencionarlo, para una irradiación moderna que, sin desvirtuar ni exagerar, era el último objetivo: sentar las bases de una teología de la emancipación opuesta a la teología feudal. Este libro le ha valido en la historia a Rossio tomar o ser considerado como un precursor de la teología de la liberación, que históricamente es muy posterior. Nos reservamos nosotros inclinarnos en apoyar esa tesis, y por razones históricas, por cuanto en el momento en que el libro es publicado, 1817, es escrito entre 1812, 13 hasta 1816, no estaban sentadas las bases de la teología de la liberación, que tiene sus particularidades que no vienen al caso en esta ponencia, y nos conformamos nosotros o nos quedamos nosotros en sí reconocerle la bandera de ser partícipe de la teología de la emancipación, que por algo fue llamado uno de los 8 monstruos responsables de todos los crímenes de América. Ustedes me dirán, ¿cuál es el más grande aporte del libro? ¿O cuáles son los más grandes aportes del libro? Yo quisiera comenzar pues por explicar que es un libro que se maneja con un conocimiento, con un lenguaje, con un dominio muy elevado, muy profundo, muy sesudo, que le hace merecedor a Juan Germán Rossio Nieves de la denominación de un tratadista que toma el conocimiento teológico, el conocimiento político y el conocimiento jurídico, con la moral precisamente que le ha dado participar en grandes momentos de nuestra independencia, y que ciertamente, como han dicho algunos autores, el problema de la independencia de Venezuela básicamente fue un problema jurídico más que militar. Señores, estamos frente al gran responsable de la edificación jurídica que permitió nuestra independencia, a la cual se volcó entre 1809, 1810, 1811, 1812. Los grandes instrumentos para la libertad del yugo español fueron redactados por Juan Germán Rossio Nieves o como coautor de los mismos, porque él irrumpe en la historia el 19 de abril, en los hechos del 19 de abril. Irrumpe como diputado del pueblo, irrumpe luego de haberse reconocido pocos años antes del evento del 19 de abril de 1810, él comienza una revisión de sus responsabilidades, porque él había sido una persona que había estado
de alguna manera prestando sus servicios jurídicos para la corona española, se da cuenta que de alguna manera tiene que hacer una revisión y concretamente a partir del año 1809, entonces aborda su actividad personal eminentemente en favor de la República. Los instrumentos que mencionamos de ese periodo: acta del 19 de abril, acta del 5 de julio de 1811, que por cierto fue firmada en la capilla de Santa Rosa de Lima, perteneciente en ese entonces a la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, en su sede pues al sur de la Plaza Bolívar. Ocurre entonces pues que nuestro personaje también tiene la oportunidad de participar en la redacción de la primera Constitución republicana de Venezuela del 21 de diciembre de 1811. Y ahí es cuando él hace un desarrollo del gran tema de la soberanía en manos del pueblo. Hago un paréntesis para avanzar del 21 de diciembre de 1811 a el momento posterior a cuando se escribe el libro, para hablar un poco del libro que aborda todos estos aspectos de derecho público, de Estado, en favor de la libertad, de la soberanía del pueblo. Si ustedes me preguntan a mí, a los fines de esta conferencia, ¿cuál fue esa pieza angular del libro del triunfo de la libertad sobre el despotismo que sirvió para justificar la tesis de la soberanía del pueblo? Yo les diría que es una cita del Antiguo Testamento. Es el libro escrito por Salomón en los Proverbios, capítulo 14, versículo 28, donde hay un rasgo bien significante de la majestad y soberanía del pueblo. Dice: en la muchedumbre del pueblo, dice el texto, está la dignidad del rey. Rey acá entendido como poder. Y en su pequeñez, la ignominia del príncipe. In multitudine populi dignitas regis, et in pausitati plebis ignominia príncipes. En la muchedumbre del pueblo está la dignidad del rey, y en su pequeñez la ignominia del príncipe. Esa interpretación de las Santas Escrituras es lo que blande nuestro Juan Germán Rocio para justificar su desarrollo de la tesis sobre la soberanía del pueblo. Nosotros hemos dicho que esta Constitución del 21 de diciembre de 1811 apela a esa soberanía popular, pero también justo es decir que pudiéramos con toda responsabilidad, pudiéramos sostener que la nuestra, que sería la tercera constitución republicana del mundo, de la historia,
después de la Constitución de Filadelfia, después de la Constitución francesa, habría otra constitución que es una constitución de 1809, que es la Constitución de Suecia para el rey Gustavo Adolfo de la época, pero que era una constitución monárquica y por lo tanto no la ingreso en la cuenta que les estoy relatando. Entonces, después de la Constitución de Francia, la siguiente constitución republicana es la Constitución de Venezuela. Digo esto para relatarles que la Constitución de Estados Unidos no hace ninguna mención de la soberanía del pueblo. La Constitución de Francia adopta la tesis de Sieyès sobre la soberanía de la nación, que es la nueva visión de la soberanía para la época revisionista del concepto de Rousseau, que sí había hablado de una soberanía del pueblo. Pero la Constitución francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no se refiere expresamente al concepto de soberanía del pueblo, sino que se refiere al concepto de la soberanía de la nación. Entonces, es significativo que, siendo Juan Germán Rocio Nieves autor reconocido de la Constitución del 21 de diciembre de 1811, él haya introducido por primera vez en la historia del mundo, en una constitución republicana, haya introducido el concepto de que la soberanía reside en el pueblo. Si nosotros leemos el artículo 144 de la Constitución de 1811, podemos apreciar lo siguiente. Dice: la soberanía de un país o supremo poder de reglar y dirigir equitativamente los intereses de la comunidad reside, pues, esencial y originariamente en la masa general de sus habitantes y se ejercita por medio de apoderados o representantes de estos, nombrados y establecidos conforme a la Constitución. El poder, la soberanía reside en la muchedumbre. Esto lo podemos ver claramente justificado con carácter posterior en el libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Este principio de que la soberanía reside en el pueblo lo encontramos nosotros hoy claramente establecido en nuestra Constitución y en muchas constituciones del mundo, y concretamente en la nuestra de 1999 lo encontramos en el artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y en ella están sometidos. Ahí está también esa muchedumbre que viene desde la interpretación que hace Rocio de las Sagradas Escrituras. A quienes nos han seguido hasta ahora, pueden apreciar ustedes
que les estoy presentando a el Cristóbal Colón del derecho público a nivel global, que es la persona que se encuentra con un estamento, con una parte de la teoría que, si bien es cierto, existía, él viene a darla a conocer en favor de la ciencia, especialmente del derecho y de la política, para orgullo nuestro. Y por eso es que me atrevo a denominarlo el Cristóbal Colón del derecho público. Esa persona que, después de haber escrito ese libro, padece una grave enfermedad y estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir y se ve forzado incluso a escribir su testamento en 1818. Y luego de eso se recupera para venir a Venezuela a convertirse en la persona, después de Bolívar, más importante para ese proceso, para ese proceso republicano que se dio, que estaba orientado a la creación o el engrandecimiento de, valga la redundancia, de la Gran Colombia. Roscio Nieves llega a ser de esta manera, pues, a pesar de sus orígenes, cuando en un primer momento se consideró que no era limpio de sangre, tuvo que iniciar, pues, un juicio para ser inscrito en el Colegio de Abogados por ser descendiente de una india, y por eso se le endilga el carácter de mestizo. Y fue una persona, pues, que ayudó en todo momento a las personas discriminadas. Por ejemplo, es evidente, es trascendente el capítulo en el cual a una dama de Valencia tuvo que asistirla también en un juicio porque no se le dejaba colocar una manta en el suelo de la iglesia por no ser de la clase mantuana. Entonces, es nuestro personaje, una persona apreciada por los grandes personajes de la época, pasando desde Simón Bolívar, que le estableció grandes responsabilidades en favor de la Gran Colombia y lo llegó a denominar un catón para la época, un catón romano, aun cuando no estaba establecido en Venezuela un sistema de normas y de leyes o de convivencia como el romano. Una persona que es reconocida por Bello, quien también le dedica líneas a reconocer a este personaje que fue nuestro primer canciller. Tuvo en esa primera época del triunvirato responsabilidades que le llevaron incluso a darle órdenes a Bolívar y a López Méndez para que asistieran al Reino Unido a llevar nuestra diplomacia emergente en Venezuela. Precursor de la biblioteca en Venezuela, porque precisamente cuando vio la necesidad de fomentar el conocimiento de los estudiantes sin recursos, pensó en hacer donaciones de casi 1 millar de los libros de su biblioteca, porque precisamente él vino a estudiar a Caracas por ser una persona que recibió una ayuda de la hija del conde de San Javier
para poder salir de allá, de tiznados, y venir a la gran capital a desarrollar sus estudios. Terminó siendo entonces el primer personaje responsable de una imprenta en Venezuela. Como les dije, nuestro primer canciller, nuestro primer gran bibliotecario, nuestro primer gran redactor de los instrumentos de la independencia, y por eso cabe el título de héroe primado de esta patria. Nos quedamos nosotros con esa denominación por ser, como les he dicho, el primer gran tratadista de derecho público y que ha colocado a Venezuela en un sitial de honor para la ciencia del derecho a nivel global. Es como lo hemos dicho, pues el responsable de nuestra primera constitución. Es una persona venida del mundo de la teología que siempre en esos instrumentos que les he mencionado, siempre hizo una invocación del Dios Todopoderoso. Estuvo en el acta del 19 de abril esa invocación, estuvo en el acta del 5 de julio, así se encabeza la declaración solemne para esa acta del 5 de julio. Y nos acompaña esa declaración en esa primera constitución, esa referencia a un gran poder divino. Nos acompaña esa declaración en la constitución del 21 de diciembre de 1811. Invocación que nos ha acompañado a lo largo de 23 de 26 constituciones republicanas. Tienen esa invocación del gran poder de Dios que, aunque con algunas variaciones, en la mayoría de ellas se conserva la fórmula original de en el nombre de Dios Todopoderoso. Es una fórmula jaculatoria, como llamamos en quienes manejamos el tema de la religión, pero es jaculatoria porque es una oración corta pero contundente. Así recibe el nombre de fórmula jaculatoria. Y es una oración corta que identificamos esta frase en principio, la denominamos fórmula, alude a un poder no terrenal que no tiene un nombre determinado, pues no menciona a Yahvé, por ejemplo, ni a ningún otro Dios, a ninguna otra deidad, que sin embargo tiene un eminente contenido teológico, en virtud de lo cual podemos comenzar por reconocer que esa frase o fórmula es una invocación en el instrumento jurídico más importante de un Estado que puede ser definida como una verdadera oración, y específicamente en el medio cristiano es de aquellas oraciones que se conocen como de tipo jaculatoria, entendida como una oración breve pero fervorosa, que es la naturaleza a la cual se corresponde el enunciado en nombre de Dios Todopoderoso, tan enraizado en nuestra forma de pensar como la forma como nos encomendaban al Santísimo nuestras madres y abuelas. No se trata de plantear que pretendemos encasillar al Estado venezolano como clerical o no clerical, como confesional o no confesional, pero tampoco como secular o no secular, como laico o no laico, o como son las tendencias eurocéntricas dominantes como laicista, porque simplemente no estamos abordando el tema de la religión, sino de una fuente de inspiración que hace su aparición en el momento constituyente, con especial referencia a los momentos constituyentes de América Latina en contraposición a los momentos constituyentes de Europa. Estudiando este gesto jaculatorio de en el nombre de Dios Todopoderoso, únicamente lo que pretendemos es, por una parte, recordar que a nuestros constituyentes no se les escapó aquello que dice el doctor Jorge Prenz Pizarro, profesor titular de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad
Católica de Chile respecto a que la piedra angular de todo derecho es la Constitución, así como la piedra angular del derecho es el derecho natural, y la piedra angular del derecho natural es aquella luz inscrita en el corazón del hombre por Dios. Por otra parte, hemos pretendido establecer la participación de Rocio Nieves en la autoría de esta frase en los textos que conformaron el Parto de la Patria, con lo cual la Universidad Católica Santa Rosa Pontificia hace un aporte a la historia y al derecho constitucional a través de la obra de uno de sus alumnos. Por eso hemos estudiado las raíces de esa oración en el nombre de Dios Todopoderoso, en la génesis de nuestra república, para demostrar claramente que Venezuela, en su nacimiento como nación, según sus textos constitucionales primigenios, no hace alarde de su fe, pero tampoco hace profesión de ateísmo y se mantiene neutral al referir el gran poder de Dios. Con la fuerza de la invocación a Dios es que cobra verdadero contenido la frase veritas non potestas facit legem, la verdad, no el poder, hace la ley. Y esa invocación es la que nos permite combatir el positivismo que infecta a ciertos hacedores de la ciencia del derecho, quienes hacen retorcer la frase a tal punto como para que termine diciendo potestas non veritas facit legem, el poder, no la verdad, hace la ley, que es muy distinto a lo que ustedes, participantes de esta conferencia, están invitados a hacer, que es blandir la verdad para combatir el oprobio en este momento postconstituyente en nombre de su Dios. Y es así como verdaderamente podemos obtener el triunfo de la libertad sobre el despotismo, que es el título que le da a Rocio Nieves, nuestro personaje homenajeado el día de hoy, a su libro, con un profundo contenido cristiano, como es propio de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, como son los valores de nuestro pueblo, pues como dice el doctor Guillermo Blanco Vázquez, Venezuela abrumadoramente cree en Dios, sí, en un Dios que mayoritariamente es el Dios cristiano, y nadie ha cuestionado el mantenimiento de ese valor superior y fuente de inspiración que nos une a todos los venezolanos, por lo que validamos su conservación. Señores, para mí es grato haber compartido en la mañana de hoy esta breve semblanza de lo que ha sido la historia de este personaje cautivador, un personaje desconocido, que nos quedan en la tinta muchos pasajes de su historia, pero que con esta intervención hemos pretendido rescatar su verdadero sitial en el aporte para el derecho público en Venezuela y en el mundo. Señores, muchísimas gracias por oírnos. Estamos abiertos a sus intervenciones. Gracias al doctor Gustavo Martínez por esta información, toda su ponencia al respecto de Germán Rocio Nieves. Como había indicado el doctor Gustavo, oriundo, nacido en San Francisco de Tiznado. Próximamente el 27 de mayo se cumple otro año más de su natalicio, ese 27 de mayo de 1763. Y su miembra, por ese momento ya pasó la fecha también, 10 de marzo de 1821. Abogado, periodista, escritor y político venezolano. Redactor de la Gaceta de Caracas, director del Correo del Orinoco, primer canciller,
jefe ejecutivo de la Primera República de Venezuela, inspirador y redactor de esa acta de proclamación de independencia del 19 de abril de 1810. Acta de la Independencia, también 5 de julio de 1811 del reglamento electoral para la elección del primer Congreso de la primera Constitución de Venezuela y Nuestra América. Y también presidente del Congreso de Angostura en 1819 y vicepresidente de la Gran Colombia. Estamos observando por acá también, haciendo referencia a este insigne venezolano, como pocos, también tildado porque no había una pureza española, hija de India. Y había una mezcla allí, como somos todos multiétnicos, ¿no? Y quería hacer esta referencia también, que el doctor, revisando por acá, consigo un himno del doctor Juan Germán Rocio. Nada más el coro. Dice, doctor Juan Germán, llevas por nombre, escritor, abogado, afamado, quien con paso firme y lo has logrado, la libertad de nuestro pueblo adorado. Interesante ponencia, conociendo más al respecto de los personajes de nuestro pasado, del siglo XIX. Vamos ahora, como es costumbre, a revisar por acá el chat, donde usted puede dar sus comentarios al respecto. Y lo que podemos visualizar acá, en gran mayoría saludos. Y por supuesto, del estado Guárico. Hemos visto mucho, por lo menos acá tenemos la licenciada Mónica Luciotti, que nos da los buenos días y da las gracias por la invitación. Juana de Elías, el doctor Luis Martínez en el estado Apure, Tribunal Laboral, la doctora Berlia Gil Rivero, Eli Castro, Ana Parma, nuestro colega y también allá trabajador de la Escuela Nacional de la Magistratura, William Ortega, Alicia Carrasco, doctora Alicia Carrasco, Auris Milagro Hernández Herrera, diferentes también, bueno, ya saludamos también a la doctora Verónica Soto, de la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Y no tenemos acá la certeza, pero aquí escribió al respecto del libro, doctor. El libro se llama El triunfo de la libertad sobre el despotismo. En la confesión de un pecador arrepentido de sus errores políticos y dedicado a desagraviar en esta parte a la religión ofendida con el sistema de la tiranía. Escribió el señor por aquí, David, doctor David. Correcto. Por acá también la doctora Leni, como guariqueña orgullosa de todos nuestros héroes patrios, como Rocio, Mellado, Zaraza, entre otros. Por cierto, este año también se celebran los 20. Siguen los saludos por acá. Están llegando otros que podemos observar aquí, otros mensajes de último. Vamos a ver si hay algún comentario. También saludamos a nuestro docente hoy, Gustavo Adolfo Martínez, honrado por su presencia. Los saludamos los jueces y juezas asistentes, quienes enaltecen nuestras actividades con su interés por aprender. Igualmente, saludamos a nuestros distinguidos participantes de los distintos lugares de Venezuela. También queremos hacer un particular acá especial saludo al doctor David Jaime Beruti, docente de la Escuela Nacional de la Magistratura, que nos honra con su presencia en esta videoconferencia. Es docente de nuestra institución y también destacó como director general y es miembro de la Sociedad Bolivariana. Saludamos que está presente con nosotros y bueno, también a la Sociedad Bolivariana. Recuerda a mi amigo, compañero, ya sembrado, el tricolor de Venezuela, Víctor Morillo, también que era miembro, o sigue siendo miembro de la eternidad, de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Y también
el general que tiene un programa en Radio Nacional de Venezuela. No recuerdo el nombre en este momento, pero en cualquier momento se los informo. Bueno, seguimos acá revisando todos los saludos de aquí escribió la doctora Mónica, la licenciada Mónica Luciotti. Rocío, quien fue redactor del Acta de Independencia Venezolana y vicepresidente de la Gran Colombia. Ajá, por acá me ayudó la doctora, la licenciada Mónica Luciotti. El general Nerio Galván Méndez, presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, y su secretario, el general Freddy Rojas Vargas. Todos los lunes a las 6 de la tarde por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Estos generales tienen este programa, ya tienen tiempo ya. General de división, Nerio Galván Méndez. Gracias, licenciada Luciotti, por esa información. Felicitaciones, doctor, también por acá, la doctora Lesbia Ferrer. Felicitaciones desde Barinas, Los Llanos, a manera de opinión. Ajá. Considero que Rocio fue un héroe de a pie, reconocido y admirado por Bello y Bolívar. Sus aportaciones están fundamentadas en el campo filosófico y político. Su libro, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, hace grandes aportes a nuestro derecho, a la fe católica y a los valores de la dignidad y libertad para independizar los pueblos, tal como lo quiere Dios, no la opresión. Saludos cordiales. Gracias por su comentario a la doctora Lesbia Ferrer. Por acá, la doctora Doris Aguilar, muy buenos días. Excelente, doctor Gustavo Adolfo Martínez, y gracias por todo este conocimiento. También gracias a la Escuela Nacional de la Magistratura por la invitación. Mil gracias. Por acá, el doctor Luis Martínez fue redactor de la Gaceta de Caracas y director del Correo del Orinoco, primer canciller y jefe ejecutivo durante la Primera República, inspirador redactor del Acta de Proclamación de Independencia del 19 de abril de 1810 y el Acta de Independencia del 5 de julio de 1811. También del Reglamento Electoral para la elección del primer Congreso de la primera Constitución de Venezuela y Nuestra América, presidente del Congreso de Angostura en 1819 y presidente de la Gran Colombia. Por acá, el doctor Luis Sánchez. ¿Por qué nunca se enseñó los aportes de Germán Rosero Nieves en las escuelas de Derecho? Como abogado egresado de la UCB, nunca oí hablar de él. Creo que actualmente tampoco, se pregunta. Sí, bueno, ya esa puede ser una información que nos puede dar ahorita, ya que, si mal no recuerdo, orgullosamente les puedo decir, yo también soy egresado como abogado de la Universidad Católica Santa Rosa y el decanato lleva el nombre de este ilustre doctor Juan Germán Rocio. A lo mejor en este momento el doctor Gustavo nos dirá, habrá una cátedra, ya debe estar lista una cátedra al respecto de este insigne personaje. En otros comentarios por acá podemos revisar. Excelente ponencia, el señor Aquiles Lugo. Excelente ponencia, doctor, gracias por el aporte del conocimiento, Edith Salazar del Estado Miranda. Y gracias a la escuela y al magistrado Guillermo Blanco, se les aprecia desde San Fernando de Apuro. Por acá el profesor Manuel Bolívar, imaginarse a un hombre como Andrés Bello, alguien que tuvo la oportunidad de conocer a Simón Bolívar, y Simón Bolívar a Miranda, categorizó a Rocio Nieves como maestro y padre de la libertad. Y Peter, yo quisiera hacer una intervención en ese punto sobre la difusión de la obra de Rocio Nieves. Dígame, doctor. Ciertamente, su condición de diplomático innato, fue un diplomático innato, Rocio Nieves, le granjeó amistades y adversidades. Quizás la razón que
ha servido para oscurecer o también para ocultar la obra de Roscio son algunas manchas con su participación en el ejercicio de ese triunvirato. Paradójicamente, la raíz de muchos problemas viene porque esa constitución que él redactó de 1811 fue una constitución de carácter confederado. Fue una constitución federalista. Esa caracterización fue identificada por el propio Bolívar como negativa a los fines del mantenimiento de la Primera República. Por allí vienen algunas diferencias. El mismo Miranda lo catalogaba de alguna forma como, utilicemos la palabra pasivo en algunos aspectos de su vida. Pero este fue un hombre que en realidad estaba en una efervescencia desde el punto de vista del conocimiento y que luego pasó prácticamente a acariciar la idea de tomar las armas. En realidad fue un diplomático en el manejo de las relaciones humanas, pero eso le trajo sus consecuencias. También para sus detractores estaba el hecho de haber participado antes de 1809 en la vida que hacía aquí en Venezuela la Capitanía General de la República, la Capitanía General de Venezuela, corrijo ese error. Entonces, esos son aspectos que buscan manchar la hoja de servicio y el aporte hecho por Roscio, pero precisamente estamos nosotros que hemos identificado su verdadero valor para darle este sitial. Yo quisiera destacar el tema de su efervescencia por la libertad. Cuando hablábamos que él había hecho un testamento y luego se recupera, ese testamento lo hace él después de pasar por enfermedades. Y ustedes dirán, bueno, pero habíamos echado el cuento que había salido de la cárcel, 1816, llega a Filadelfia y en enero de 1817 edita su libro, publica su libro. Bueno, resulta y pasa que este Roscio no era mentira lo que estaba diciendo y anunciando en la carta a Martín Tovar de que él estaba acariciando la idea de tomar las armas, porque este personaje participa en la creación de la República de Florida. Fue una misión que le encomendó Simón Bolívar al general Gregor MacGregor de invadir una isla en el estado de la Florida y allí Gregor MacGregor involucró aparte a un grupo de los 8 monstruos donde estaba precisamente Roscio, estaba Pedro Gual, a quien se le encomendó la creación de una constitución para esa república de Florida en un territorio de una isla que estaba ocupado por la corona española frente a los Estados Unidos. Esto fue una aventura de 6 meses que se vivió en ese actual territorio estadounidense y que tuvo sus instituciones, incluso hasta billetes fueron emitidos
Quizás también en ese proceso participó Rocio porque Rocio Nieves en Venezuela, siendo parte del triunvirato, firma los primeros billetes emitidos en la República de Venezuela. Entonces, es primer canciller, primer redactor de un reglamento electoral, primera persona que firma billetes en Venezuela, y todo ese conjunto de características le dan una preeminencia para ser catalogado como un héroe primado de la patria. Muchas gracias. Igualmente, gracias a usted, doctor, por sus palabras. Podemos seguir revisando acá. Si ya por el tiempo no observamos. Aquí nuevamente el señor David. ¿Se podría reseñar algo sobre el documento póstumo del doctor Rocio, denominado Catecismo Religioso Político contra el Real Catecismo de Fernando VII y del primero titulado Patriotismo de Nirgua y Abuso de los Reyes en el año 1811? Le escribió por acá el doctor David, doctor. Sí, gracias por esa intervención. El quehacer, la labor intelectual de Rocio es muy particular, porque desde el punto de vista legislativo pudo desarrollar unos instrumentos constituyentes de una república antes de poder teorizarlo. La Constitución de 1811, el Acta de Independencia, el Acta del 19 de abril, son anteriores a cualquier justificación doctrinaria que pudo haber hecho Rocio. Primero hizo y después teorizó. Entonces estos instrumentos como el patriotismo de Nirgua frente al abuso de los reyes puede concebirse como parte de la justificación, la piedra que sirve para cimentar la obra de el triunfo de la libertad sobre el despotismo. Entonces, los escritos de los cuales es autor a título particular en su quehacer intelectual están alineados totalmente para servir de justificación para el triunfo de la libertad sobre el despotismo. Si yo llego a encontrar el texto del testamento, aquí está, del 14 de abril de 1818, tenemos que se produjo o se otorgó en la ciudad de Filadelfia ese día. Dice: hallándome en peligro de muerte, pero en mi entero y sano juicio, hago las siguientes declaratorias en descargo de mi conciencia. Primeramente, declaro y confieso que profeso la religión santa de Jesucristo, y como más conforme a ella, profeso y deseo morir bajo el sistema de gobierno republicano, y protesto contra el tiránico y despótico gobierno de monarquía absoluta como el de España. Ítem declaro que el dicho mi hermano tiene conocimiento de las propiedades que tengo en mi país, a quien suplico que luego permitan sus circunstancias y las de mi país se ponga en posesión de ellas para que las emplee en continuar la guerra contra los tiranos que pretenden oprimir por más tiempo la América del Sur. Al mismo tiempo, ruego y encargo al mismo señor Da Cruz tenga la bondad de promover, como le sea posible, la impresión de otro de mis manuscritos titulado
el Catecismo de Fernando VII. E igualmente le ruego y encargo que continúe haciendo como ha hecho aquí todos los beneficios que tenga a su alcance. Quiero decir con esto, pues, que quedó en el tintero la publicación o darle una mayor difusión a ese catecismo de Fernando VII, que también viene a constituir parte de la justificación del triunfo de la libertad sobre el despotismo. Estas son obras que son valiosísimas porque permiten entender entonces este primer tratado de derecho público venezolano. Bueno, por acá escribió el doctor David, excelente, muchas gracias. Le da las gracias por esta reflexión, esta respuesta que usted le dio a propósito de esa respuesta que usted le está entregando a él. Bueno, seguimos observando por acá, no hay más ningún comentario, ninguna pregunta que pueda realizar alguno de nuestros participantes. Lo que quería también recordarles a todos nuestros participantes para ya que estamos finalizando esta videoconferencia en el día de hoy y para las próximas, de parte de nuestra secretaria general de la Escuela Nacional de la Magistratura, además que les agradece su asistencia y su consecuencia siempre a nuestras actividades. Ella en el chat estaba colocando unos mensajes y parece que no estaban, algunos participantes no lo estaban visualizando. Les pedimos que para las próximas actividades revisen el chat, que allí siempre salen muchos mensajes importantes para ustedes. Por ejemplo, la doctora Damaris escribió aquí: buenos días a todos nuestros distinguidos participantes. Por favor, si quieren lo anotan de una vez para que tengan ese conocimiento. Confirmen su asistencia a través del correo electrónico ENM, las iniciales de Escuela Nacional de la Magistratura, enm.segreg, S-E-C-R-E-G, segred, @gmail.com. Evitemos usar el chat para publicar datos personales. Gracias. Si observamos que coloca el número de cédula, correo electrónico, número telefónico, dando los datos al respecto de esta videoconferencia. Evitamos eso y ya nos Quiero da intervenir, correo Peter, también, para que usted pueda. especialmente para agradecer todas esas intervenciones y todos esos saludos a todos los participantes. Pero como uno también tiene su corazoncito, especialmente quiero hacer referencia a los participantes guariqueños que leo acá, que han estado enviando sus saludos a los paisanos y, por supuesto, con mucha alegría que nos identifiquemos todos con este gentilicio guariqueño. Guárico con la cola. Guárico con la cola, estado Guárico. Bueno, saludos a todas las personas que se han conectado desde el estado Guárico. Ya bueno, para ir finalizando, aquí está el mensaje que les había comentado. Segred, enm.segreg@gmail.com, para que manden sus datos allí para ir información de que estuvieron presentes. También la doctora nos escribió: es importante que los participantes que ingresaron a la videoconferencia usando el nombre del dispositivo, al momento de confirmar vía correo electrónico, indiquen su nombre y apellido y el nombre del dispositivo para poder tomar efectivamente su asistencia. Gracias a todos y a todos. Sí, porque en el chat visualizamos a veces un nombre de la marca del teléfono y no sabemos quién es la persona que está conectada. Muchas veces colocan por equivocación la contraseña de ingreso a la sala, aparece reflejada allí también, no colocan el nombre. Cuando el dispositivo y el sistema le da el ingreso, hay un formato allí
o un espacio donde les indica para que coloque el nombre. Y eso nos interesa mucho porque tenemos que tener la presencia de ustedes y así poder realizar los certificados y todo este proceso. Bueno, ya finalizada esta videoconferencia, también les invitamos si hay algún comentario que deseen hacer al doctor Gustavo Martínez. Allí está disponible. Vamos a revisar. Pasa que yo estoy por acá en una computadora y me visualizo en el Zoom en otra. Bueno, mientras van pensando alguna pregunta o alguna participación, yo quisiera leerles un texto que le dedicó Andrés Bello en el año 1823, que dice así: ni menos estimada la de Rocio será en la más remota edad futura. Sabio legislador le vio el Senado, el pueblo incorruptible magistrado, honesto ciudadano, amante esposo, amigo fiel y de las prendas todas que honran la humanidad, cabal dechado. Entre las olas de civil borrasca, el alma supo mantener serena. Con rostro igual, vio la sonrisa leve de la fortuna y arrastró cadena. Y cuando del baldón la copa amarga, el canario soez pérfidamente le hizo agotar, la dignidad modesta de la virtud no abandonó su frente. Si de aquel ramo que grádivo empapa, de sangre y llanto, está su sien desnuda, ¿cuál otro honor habrá que no le cuadre? De la naciente libertad no solo fue defensor, sino maestro y padre. Gracias, doctor. Bueno, ya con esa lectura que hizo, aprovechamos y nos puede dar sus palabras finales, ya para ir finalizando esta videoconferencia al respecto de Juan Germán Rocio y la invitación para que sigan exaltando el acervo histórico, esos personajes que muchas veces han tratado, como en el caso de Germán, de esconder, pero él sale a relucir porque en parte fue ficha fundamental y muy fundamental de lo que tenemos hoy, la independencia, la soberanía, la autodeterminación nuestra y que seguiremos siendo libres. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, reiteramos, por el hecho de haber destinado parte de su tiempo en el día de hoy y que sirvan estas palabras para sentar el compromiso de difundir el conocimiento obtenido el día de hoy sobre la verdadera esencia, el verdadero aporte, eh, el despojarnos de cualquier complejo para reconocerle a una persona como Rocio Nieves, el ubicarse dentro de los sitios más elevados de la ciencia jurídica, tanto venezolana como global. Despojarnos de complejos en mirar los aportes o las doctrinas sentadas en De la magistrada. territorio y asumir que nosotros también hemos llegado a lo más encumbrado y que por eso a nuestro personaje de hoy, con honor, podemos llamarlo un héroe primado de la patria. Muchísimas gracias. Bueno, damos las gracias al doctor Gustavo Martínez por sus palabras finales en esta videoconferencia. El día de hoy, Juan Germán Rocio, un héroe primado de la patria. Allí tienen disponible el correo electrónico para algún otro comentario, alguna pregunta, alguna idea que surja ya post esta videoconferencia y pueden hacer escribiendo al correo
gusmartinez20@hotmail.com. Y allí pueden conversar con él por esa vía para más información, más preguntas. Igualmente, los invitamos, como siempre, que usted tenga a la mano toda la información, el nombre y el apellido, el número de cédula, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. No tomen en cuenta las letras en azules. Yo mismo soy el que va montando todo esto. Se me pasó, me disculpan. Era el anterior. Esa es la ficha que ya deben tener la lista, la ficha de registro para poder realizarle su certificado de asistencia a esta videoconferencia. Entonces recuerde nombre, apellido, número de cédula, número telefónico y dirección de correo electrónico. Y nuestras redes. Síganos en nuestras redes, @enm_rbb, en Twitter y en Instagram, @enmvenezuela. También en Facebook y en YouTube, Escuela Nacional de la Magistratura, y también otra cuenta, Revista Magistra. De parte del magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael José Moreno Pérez, y el doctor Guillermo Blanco Vázquez, magistrado vicepresidente de la Sala de Casación Civil, y todos los que trabajamos, y que estamos trabajando acá y hacemos posible esta videoconferencia, como la licenciada Verónica Gómez, la licenciada Giseli Extraño Castillo, el licenciado Domingo Medina, Lenny Salazar, los Urdes, junto a nuestra secretaria de la escuela, Damaris Mujica, este servidor, Peter Carrión, y todos los que trabajamos en la Escuela Nacional de la Magistratura. Estamos agradecidos de verdad porque ustedes han sido han estado pendientes de todas nuestras actividades y les agradecemos eso, porque la única meta y el único sentido de la Escuela Nacional de la Magistratura es llevar ese conocimiento puro al derecho, la esencia del derecho y también la historia. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en el día de hoy. Nos despedimos. Muchas gracias al doctor Gustavo Martínez por su ponencia el día de hoy. Y también aprovechamos y pedimos, usted sabe cómo hacerlo. Todavía estamos en un momento difícil. Ha pasado COVID y esta mañana todo. Por favor, lleve este mensaje a los suyos, los cuida a ellos. Vamos a cuidar alguien más lamentable acceso a causa de esta enfermedad. Tanto que acosa a Venezuela, acosa a Dios. Aquí. Gracias. Pendientes de nuestras redes sociales. Gracias al doctor Gustavo, que ahí se está despidiendo. Y será para la próxima.